El capítulo 24 del libro de Josué. Hemos titulado este estudio bíblico Una comunidad convocada y comprometida, la Asamblea de Siquem. Y nos hemos propuesto hacer una inmersión en este texto dando tres pasos. Primero, tres consideraciones previas. Luego, la estructura del texto y su género literario. Enseguida, una lectura del texto o algunos subrayados, y de ahí sacaremos conclusiones sobre la sinodalidad. Nuestro primer paso, tres consideraciones previas, nos ha llevado en primer lugar, primera consideración, a leer un texto del biblista Aldo Martín, que nos dice que Israel demuestra su autoconciencia con respecto a su propio origen, mostrando que no está plasmada por motivos históricos o geográficos, sino dándose cuenta de que todo proviene de Dios. La razón de ser del pueblo de Dios no es una razón sociológica por afinidad cultural, lingüística, étnica o alguna circunstancia meramente histórica, sino porque Dios los convocó y ellos respondieron. Israel es la asamblea del Señor, la comunidad del Señor. A partir de esto, dijimos, una segunda consideración son los valores que tiene este texto. Uno, en él nos encontramos con una convocación solemne de las tribus de Israel. El pueblo de Israel ha hecho asamblea. Todo el camino del desierto fue una gran asamblea, ya lo dijimos. Pero saliendo de la tierra van al Sinaí. Este es un texto referencial muy importante, pero ya lo vimos ayer. Y cuando ya entran en la tierra, vuelven a hacer otra asamblea. Nos ubicamos ahí. Después que el pueblo ya ha conquistado la tierra, Josué convoca a los jefes de las tribus, y veremos enseguida quiénes son los que son convocados, está el tema del quién, y van a renovar la alianza. Y este es el tercer valor. Se pone en primer plano el tema de la alianza. La alianza expresa lo propio de la relación del pueblo de Israel con Dios. Y por supuesto lo que lo identifica en su manera de tejer la relación al interior de la comunidad. La alianza es una relación con Dios que identifica de tal manera que ser pueblo de Dios es vivir a la manera de Dios. Vivir Dios-mente. Pensar como Dios, sentir como Dios, actuar como Dios. O mejor, yo digo cómo, en realidad es cómo. Pensar con Dios. Y aquí nos aportó una palabra importante Francisco, la palabra cosmovisión, que implica una conversión mental. Pensar con Dios, la realidad, la vida, todo. Sentir con Dios, actuar con Dios. La alianza une de corazón a corazón con Dios para vivir según su querer, según su voluntad. Pero repito, es ver con Él, sentir con Él, actuar con Él. Y esta es una categoría fundamental de toda la teología del Antiguo Testamento. Es más, es parte de la experiencia fundante. La experiencia fundante de Israel viene de aquí. De hecho, ustedes, queridos amigos, estudiosos de la Biblia, saben muy bien que la experiencia fundante de Israel, que va a atravesar inclusive hasta el Nuevo Testamento, son tres líneas. Es como un trípode. La creación, la liberación y la alianza. Es el trípode de la experiencia fundante. Descubrirnos un pueblo que se descubre a sí mismo creado, un pueblo liberado, un pueblo que hace alianza. O mejor, Dios hace alianza con él. Entonces, es importante que tengamos muy en mente, muy presente, cuando hablamos de pueblo de Dios, la categoría de alianza.
es lo que le permite al pueblo de Dios vivir su relación con el Señor de una manera adulta. ¿Por qué? Porque solo quien es libre entra en alianza. Ayer lo vimos. Solo quien está dispuesto a asumir compromisos de forma estable, no por un ratico, es el que puede vivir alianza. Aquel que quiere sostener relaciones en el tiempo, con fidelidad y en profundidad. Y esta relación implica una manera particular de vivir la vida. Una manera particular de estar en el mundo. Entonces, no es solamente una cuestión de participar en ritos para Israel, de hacer la peregrinación al templo de Jerusalén y llevar a cabo los sacrificios, o de celebrar el Shabbat, los sábados, o de comer determinados alimentos, o hacer la oración del Shema. Hacer alianza, entrar en alianza, mejor, entrar en alianza, implica una manera de entender las relaciones y de darle forma a todas las demás relaciones que nosotros vivimos. Y no se trata solamente de una relación con Dios. Se trata también del tejido relacional de la comunidad. Alianza es mi entrega al Señor, mi relación con Él para pensar con Él, sentir con Él, actuar con Él, pero también para cualificar todas mis relaciones, comenzando para relaciones al interior de mi familia, de mi comunidad. Tenemos aquí entonces un punto que he querido subrayar, ahora que ya volvimos a la conexión, porque estamos hablando de una comprensión de la existencia, una comprensión de la vida, una manera de asumir o de tomar postura con respecto a la vida concreta. La alianza, además, la alianza en Siquem, del capítulo 24 del libro de Josué, no debe verse separada de la alianza del Sinaí. Ya les dije, cuando salen de la tierra Sinaí, cuando llegan a la tierra Siquem. Entonces, no es la única. Es una alianza que está al final de un camino, el camino del Éxodo, y que está al comienzo de otro camino, el habitar la tierra. Y por eso es importante. Todo lo que venga de aquí en adelante será el proyecto del pueblo de Dios. La asamblea de Siquem, como vamos a observar enseguida en el texto mismo, hace una relectura de todo el camino anterior, porque esta es la cumbre de un camino, desde Abraham hasta el momento en que termina el Éxodo, pero luego desde ahí comienza a mirar un nuevo camino. Ahora bien, quiero subrayar, cuando hablamos de alianza, de un aspecto fundamental que distingue la alianza de Israel con la alianza, con la manera como se expresaba la alianza en los pueblos circunvecinos a Israel. Me refiero a Egipto, los pueblos babilónicos o los de la Turquía, la Anatolia, desde Hitutza y otros. ¿Qué caracteriza la alianza que experimenta el pueblo de Dios, el pueblo de Israel? Lo caracteriza además que proviene completamente de una iniciativa de Dios. Proviene de una iniciativa de Dios que irrumpe, como hizo con Abraham, llamando y cambiándoles la historia. La iniciativa es siempre y solamente del Señor. No es el pueblo, atención, no es el pueblo el que decide por su propia cuenta ir donde el Señor a proponerle una alianza.
Como quien dice, ven, nos reunimos y le preguntamos al Señor, lo invitamos, lo convocamos. Señor, ¿quieres hacer alianza conmigo? ¿No? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi Dios? No, no fue así. Fue al contrario. Fue un Dios que se fue presentando al pueblo, un pueblo que al principio no lo conocía y que inclusive estando en medio del pueblo, cuando ya lo conocían, tampoco siempre lo reconocían. Un Dios que lo fue seduciendo, que lo fue enamorando, que se fue mostrando y que fue mostrando quién era. Y esta es la iniciativa de Dios. No fue el pueblo el que buscó a Dios. Un pueblo puede reunirse y decir, declaramos que este es nuestro Dios. Los pueblos hacían eso en la antigüedad. Con Israel fue todo lo contrario. Fue Dios el que buscó a este pueblo. Inclusive el pueblo acepta a Dios a pesar del mismo, porque el pueblo que seguía mirando para otros lados. Entonces, este es un aspecto también novedoso y particular de la alianza que le da identidad al pueblo de Dios. Y lo subrayo o lo recuerdo, esto es fundamental, porque cuando el pueblo traicione, se puede hablar de traición cuando ha habido un compromiso. El pueblo aquí sella un compromiso y después va a mirar para otro lado. Cuando el pueblo traicione y le falte a la fidelidad a Dios, este elemento de la iniciativa de Dios permanecerá firme. Dios seguirá de todas maneras ahí, como un Dios que no se cansa de esperar. Un Dios que sigue con la mano tendida, esperando que el pueblo sea capaz de responder y de sostener el compromiso con él. Por lo tanto, la alianza nace de una elección, de una vocación. El Señor elige a su pueblo para que sea su propiedad particular entre todas las naciones de la tierra, como lo leímos en Éxodo 19:6. Pero no lo elige para sí, para que se quede simplemente somos el pueblo de Dios. Lo elige en función de una tarea con respecto a las otras naciones de la tierra. Por eso hay que decirlo, si Israel pierde de vista de que él existe no para ser una etnia, un grupo encerrado en sí mismo, y que su razón de ser, la de su vocación, como se le dijo a Abraham el llamado, y tú, en ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, le dijo el Señor a Abraham desde el primer día. No dijo para ti, no le dijo a tu familia, le dijo a todos los pueblos de la tierra por medio de ti. Si Israel pierde de vista de que el ser pueblo de Dios es en función de la bendición de todos los pueblos de la tierra, perdería la razón de ser de su elección. Desnaturalizaría su vocación. Por lo tanto, esto toca de una manera muy clara y central el tema del qué. ¿Qué es lo que constituye y para qué se constituye el pueblo de Dios? Bueno, demos un segundo paso y ahora sí, vamos a comenzar a observar el texto. Paso número 2, el género de nuestro capítulo 24 del libro de Josué, la asamblea de Siquem, y la estructura que podemos determinar en todo este capítulo. El género literario del capítulo 24 del libro de Josué es el de un, vamos a denominarlo así, formulario de alianza. Si he hecho toda esta introducción hablando de alianza, por algo es. Aquí se siguen todos los parámetros de la manera como en el mundo antiguo se firmaban los contratos. Cuando se hacía un contrato de compraventa de una res o de un terreno o de una casa o de un matrimonio, que también era una forma de contrato, había que respetar unos protocolos. Había que seguir unos protocolos. Y curiosamente,
Los protocolos eran protocolos notariales. Hoy le llamaremos así, protocolos notariales. Hay que respetar unos procedimientos. Usted no se los puede saltar, no es como usted quiera, no, es que ya hay un formato. Hay un formato que hay que seguir y hay unos pasos que hay que dar y tiene que haber unas personas que lo puedan garantizar. Inclusive una persona con autoridad para decir esto tiene valor o no tiene autoridad. Tiene que haber un notario. Si no, no tiene valor. Nuestro texto sigue precisamente este parámetro, el de los formularios de alianza del mundo antiguo. O sea, aprende de la cultura. Aprende de la cultura. Protocolo notarial. Como se estipulaban los contratos, los pactos. Cuando nosotros hacemos un contrato, vamos donde un notario, que es el que valida el contrato. El notario llama a los contrayentes, a las partes que están haciendo el negocio, el acuerdo. Se escribe un documento que las partes tienen que reconocer, estar de acuerdo. Tiene que haber un testigo y otra persona que valide eso y hasta que responda. Y entonces se declara todo legalmente correcto. Y se establece un documento. Así ocurría con los documentos de alianza en el mundo antiguo, que tenían 4 pasos que podemos reconocer en nuestro texto en estudio. Bueno, yo dije, hay 4 pasos. En nuestro caso, en el caso del capítulo 24 de Josué, falta el último. El último paso aquí se omite, pero lo voy a mencionar. Paso número 1. Paso número 1. Los protocolos de alianza comenzaban con un historial, con un resumen histórico, para situar el acontecimiento. Lo podemos denominar prólogo histórico, donde se resume en los puntos fundamentales cómo se ha dado la relación anterior entre los contrayentes. En el caso de la asamblea de Siquem, esto lo encontramos en los versículos 2 al 13, donde por boca de Josué se hace una reconstrucción histórica bien detallada, que comienza con Abraham, sigue con los hijos de Abraham, cómo José termina en Egipto, cómo Dios los saca de Egipto, se resume el caminar en el desierto hasta la entrada en la tierra y la conquista de la tierra. Tenemos aquí un resumen de la historia. Pero lo importante es cómo se dio la relación. No es solo qué pasó, es cómo se dio la relación con Dios. ¿Dónde estaba Dios en esa historia? Segundo paso, viene el momento normativo. El paso número 2 es la ley. Un acuerdo que se convierte en norma y que tiene que ser respetado. Una norma que vincula a los dos contrayentes. Para que nos entendamos mejor, porque esto ya para nosotros es familiar, en la alianza del Sinaí, esta ley fue el decálogo, para que nos entendamos. Los 10 mandamientos. Hay una norma. Pero no solamente son los 10 mandamientos del capítulo 20 del libro del Éxodo, sino que llega hasta el capítulo 24 con una serie de estipulaciones complementarias de carácter litúrgico que le siguen. Pero bueno, podemos decir el decálogo. Bueno, litúrgicas y de justicia que aparecen ahí prescritas. En el caso de la asamblea de Siquem, la ley fundamental se resume en una palabra. Ya no son 10 mandamientos. Es uno solo. Está en el verbo servir. Y lo expresa en el versículo 15, Josué, y lo repite el pueblo 3 veces después, 3 veces de forma enfática: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi familia serviremos al Señor.
Josué lo dice en primer lugar y luego el pueblo lo repite. Aquí la ley aparece sintetizada en un único verbo. El querer de Dios se resume en el verbo servir. Enseguida vemos una especie de perorata que pronuncia Josué. Josué le hace caer en cuenta a la gente de la seriedad del compromiso. Miren en la que se van a meter, porque si no esto y esto y esto y esto. Sí, serviremos al Señor. Pero miren, piénsenlo bien, porque si no esto y esto, sí serviremos, pero se lo repito. Y así, como pareciera como si quisiera desanimar a la gente, pero esto tiene una intención. Los compromisos con Dios son en serio, o es mejor no hacerlos. Eso es lo que Josué está diciendo. Señores, esto no es un juego. Y les muestra las consecuencias de no tomarse el compromiso con Dios en serio. El paso número 3 consiste, ahora en el momento en que ya el documento llega al final, una serie de disposiciones acerca de la conservación del documento. Eso hay que documentarlo. O sea, no es solo decirlo. No, hay que documentarlo, hay que ponerlo por escrito. En nuestro caso, no lo escriben en papiro. Hoy diríamos en papel. Porque el papel se quema, el papiro se pudre, papiro, le viene la palabra papiro, de papel viene papiro, se escribe sobre piedra para decir esto permanece. Y no solamente el documento se escribe en una piedra, es decir, esto no se puede borrar, esto no es aquí así, esto aquí queda, para indicar esto va a permanecer, sino que además se da la orden de volver a leerlo cada cierto tiempo. Volver a leerlo cada cierto tiempo. Y después, cómo conservarlo, cómo cuidarlo. Junto con estas, bueno, esto de leerlo cada cierto tiempo es importante también, porque puede estar escrito allá en una piedra, pero usted ni siquiera sabe, hay que catequizarlo. Hay que insistirlo, hay que repetirlo. Yo conozco una congregación religiosa, que la estimo mucho, que se reúne, hace su reunión comunitaria, todas las comunidades locales todos los lunes, y la reunión comunitaria siempre comienza con una lectura de la regla. Y qué interesante. De la regla de comunidad, las constituciones, la regla. Es decir, recordemos a qué nos comprometimos cuando vinimos aquí. Cada semana. Los cristianos católicos, cada semana repetimos el credo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque ese es nuestro compromiso. Además del escribirlo, del prescribir los tiempos de la lectura y el lugar de conservación, se indican los testigos. Y aquí, curiosamente, el testigo es el mismo pueblo. Luego en las profecías veremos cómo en los famosos RIP, las disputas se llama como testigos al cielo, a la tierra, a las estrellas. Bueno, aquí el testigo es el pueblo mismo, pero también una piedra, como que una piedra estuviera ahí oyendo. Es decir, se necesita de algo tangible, visible, para que todo el que pase por allí, por ese lugar, por Siquem, pueda decir, aquí hicimos este compromiso. Y cada vez que pase, recuerde el significado de aquello que vivieron aquel día. Hay gente que cuando hace un compromiso, por ejemplo, se coloca una crucecita y cada vez que se la pone, yo soy ministro. Hay gente que después del matrimonio sigue usando el anillo todos los días. ¿Para qué?
para recordar el compromiso, para reactivar en la memoria ese acontecimiento fundante, como si fuera la primera vez. Por último, el cuarto paso consiste en una lista de bendiciones y de maldiciones. El documento de alianza concluye con el enunciado de una serie de bendiciones y de maldiciones. Bendición para el que cumpla. Maldición para el que incumpla. De nuevo, para que nos entendamos, esto es lo que pasa hoy en muchas partes. Cuando se hace un compromiso, levanta la mano y dice, si tú lo cumples, o como Dios y la patria te, ¿cómo dice? Y si no, ¿cómo es que dice? Eso ahí, si no, él y ella os juzguen. Bueno, te demande, se me fue la expresión ahora. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Si el pueblo cumple, recibirá bendiciones, porque la palabra de Dios es bendición y la ley y el compromiso es bendición, pero si no, serás demandado. Eso se hace en los compromisos hoy. Cualquier contrato que se haga en cualquier lado, al final lo dice, y si usted no cumple, tiene que pagar tanta cosa, y si no, se le embargan los bienes, y si no, esta es las nuevas formas de la maldición. O si no, va para tras las rejas. Bien, pero como ya les dije, este último punto de bendiciones y maldiciones, en el caso de la asamblea de Siquem, no aparece, pero sí lo encontramos en otros textos de alianza parecidos aún en la misma Biblia. Por ejemplo, el libro del Deuteronomio concluye con bendiciones y maldiciones para el pueblo si cumple o no cumple la ley. ¿Por qué? Porque pertenece al formato, pertenece a los protocolos de alianza. ¿Por qué al final venía todo tan bonito? ¿Por qué maldiciones? No, son bendiciones y maldiciones, significa que Dios y la patria te feliciten, y si no, que él y ella te demanden. O sea, señor, caballero, si usted se comprometió, haga el favor de cumplir. Por favor, repasemos los 4 puntos, los 4 elementos que estructuran el protocolo de alianza. 1, el prólogo histórico, la memoria. 2, la ley fundamental, donde está el acuerdo. 3, una serie de disposiciones para conservar el documento. Y finalmente, bendiciones y maldiciones. En el caso de la alianza de Siquem, el mayor énfasis está en la primera parte, la memoria histórica. En la elección y en la elección que el pueblo de Dios, paso número 2, el compromiso mismo, la elección que el pueblo de Dios está invitado a hacer en libertad. Vamos a leer el texto. La memoria histórica, primer paso del protocolo de alianza, se encuentra en los versículos 1 al 13. Todo empieza, si quieren, desde el versículo 1. En realidad, la memoria es desde el versículo 2. El versículo 1 es el momento de la convocatoria. Narra la convocatoria. Estamos ante una asamblea que se reúne con solemnidad. Veamos el texto. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los capataces, y se presentaron delante de Dios. Bueno, yo dije memoria histórica, vamos a esperar un poquito más para la memoria. Detengámonos aquí en la convocatoria, que es el versículo 1. Josué reunió, atención con los verbos. Hay 2 verbos importantes. Reunió, convocó y llamó. Reunió y llamó. La comunidad es reunida, pero por una vocación, por una llamada.
Y aparecen, y luego estos que son reunidos y llamados, responden. Y estos se presentaron delante de Dios. El texto habría podido decir, permítame este comentario, habría podido decir que Josué convocó a todo Israel. Con eso habría dicho todo y habríamos entendido. Se convocó o se reunió y convocó a todo Israel. Pero no. Miren el texto con cuidado. Versículo 1. Reunió a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los capataces. Tribus, no dice todo Israel, sino tribus de Israel, y luego menciona personajes en particular. Del pueblo, los jefes, los jueces y los capataces. Cuando se dice todas las tribus, se está queriendo decir que a la asamblea son invitados no solo los hombres, es decir, no son los jefes de familia, sino todos. Los maridos con sus esposas, las parejas con sus hijos, es decir, y también los niños. Esto marca una radical diferencia con otra institución que ya estaba comenzando a aparecer en escena y que se va a desarrollar después en otro lugar del Mediterráneo. No muy lejos de Israel, pero tampoco tan cerca, en Grecia. En Grecia se inventaron una institución llamada la democracia, el gobierno del pueblo. Y el gobierno del pueblo era precisamente para combatir la oligarquía. Es decir, que no fueran los ricos o los influyentes los que mandaran y gobernaran al pueblo, sino que todo el mundo tuviera voz y hubiera equidad en el gobierno. Interesante esto que hizo Grecia. Solón de Alejandría, año 510 a.C., Solón de Atenas, famoso, Solón de Atenas, uno de los grandes sabios de Israel, de Grecia. Solón de Atenas es uno de los que va a ayudar a darle forma a esta institución llamada la democracia. La democracia o gobierno del pueblo, atención, ¿cómo lo ejercía Grecia? Permítame hacer el comparativo un momento, porque ayuda. No eran todos los habitantes de una aldea o de una ciudad-estado o de un conjunto de ciudades-estados, ¿no? Los convocados a la asamblea, hacían asamblea de la ciudad para resolver los problemas. Esa asamblea se llamaba eclesía. Los convocados, los que respondían a la convocatoria, llegaba a la convocatoria de la casa y respondían. Y venían al salón de reuniones que se llamaba Buleterion. Todavía hoy, la próxima vez que pasen por Grecia, ojalá pregunten, ¿dónde quedaba el Buleterion? El Buleterion es hoy como, no sé si han visto algún condominio, edificios de apartamentos, que reservan una sala para las fiestas o para las reuniones comunes. Eso es el Buleterion. En los pueblos, en las aldeas griegas, había una casa destinada a la reunión de la comunidad. ¿Y quiénes eran convocados? Solamente los padres de familia, el cabeza de hogar, que era en una sociedad patriarcal, perdóneme, y androcéntrica, era el hombre, era el padre de familia. No participaban las mujeres, no participaban los esclavos, ni tampoco los menores, ni tampoco un extranjero era bienvenido. Solamente el cabeza de cada hogar. Y ellos se reunían en el buleterio. ¿Y cómo resolvían los problemas? Hombre, el jefe de la reunión, el cabeza de la reunión, decía, los convoqué porque tenemos un problema. Hay un vecino que no deja dormir.
Entonces venía él, o tenemos una calle que está dañando la rueda de los coches, de los carros. Tenemos un vecino, otro aldea que nos declaró la guerra. O tenemos problema con la comida. Bueno, cualquier tema que trataran, debatían, tenían derecho a voz todos, y luego resolvían en una urna, el sufragium, colocaban, el sufragium ya se llamará así en Roma, en latín, allí colocan, en una urna, colocaban el voto. ¿Cómo resolvían? Mitad más uno. Esa era la democracia. Es decir, ganaba lo que tuviera más votos, mitad más uno. Si había 10, pues 6 votos ya ganaba. El resto, si no estaba de acuerdo, tenía que tragarse el sapo y aguantarse la cosa. En la Biblia nos vamos a encontrar con otro tipo de otra manera de manejar las cosas. Y esto que digo aquí va a valer para lo que veremos con el Nuevo Testamento. Tanto el pueblo de Israel como el pueblo cristiano, o la comunidad cristiana, porque seguimos en la línea de esta misma historia con Dios, no se definen como una democracia. Y lo voy a decir aquí con toda claridad, y espero no espantar a nadie. La iglesia no es una democracia. La iglesia no es una democracia. No lo he dicho por error, lo he dicho con claridad. Lo cual no significa que no respete los procesos democráticos. Pero no se define por una democracia por 2 razones. Uno, o por 3 razones. Uno, porque no es un Estado. Esto es otra cosa. 2, porque ese otra cosa que ya es, se llama comunión. Y la comunión es más que la democracia. En la comunión, la segunda razón, no se deciden las cosas simplemente por votos. Votos pueden aparecer en algún momento dado, pero lo que importa es escuchen, el consenso. Que todos estén de acuerdo. Y esto es un problema. Un problema no, eso es un tremendo desafío. Es decir, no se procede hasta que el último no esté de acuerdo. Para mí es muy fácil hoy, yo soy jefe donde trabajo, en una facultad. Y para mí es muy fácil, no estamos de acuerdo, hagamos una votación, salió esto y eso se hace. Y acabó. 5 minutos resolvemos los problemas. Si yo apelo al método bíblico del consenso, yo necesito 15 días o más, porque hasta que nunca falta el problemático, nunca falta el que no entiende y el que molesta con J. Esto nunca falta. O de pronto el tarao soy yo, pero igual, el consenso significa que toda la comunidad tiene que tener un solo corazón y una sola alma, tiene que sentir. Es un solo corazón y una sola alma, es eso. Hasta que todos no llegamos a sentir en Dios y a pensar en Dios para poder actuar en Dios. El método bíblico es el del consenso. Y por eso aquí vamos a ver en la asamblea de Siquem que no es que un grupo dijo, otro grupo, o vamos a votar. No, es todo el pueblo después de escuchar a una sola voz, coralmente, sin ninguna voz desafinada. Todos a una misma voz van a estar de acuerdo. ¿Por qué? ¿Y por qué todos pueden estar de acuerdo? Porque todos reconocieron al mismo Señor y supieron escuchar al mismo Señor. La raíz de todo es una raíz espiritual. Cuando escuchamos al mismo Señor, somos capaces de llegar a generar entendimiento. Cuando me estoy escuchando a mí mismo, va a haber cacofonía. Porque cada uno tiene un interés, una búsqueda, un proyecto. Pero cuando todos escuchamos la misma voz de Dios, todos podremos pensar en la misma dirección. No digo pensar igual, sino pensar en la misma dirección. Miren cómo esto va afectando. Y la tercera razón por la cual la iglesia y como el pueblo real no es una democracia, es porque las decisiones no se toman con los padres, con el padre, con el varón, con el representante de cada hogar,
a la asamblea de Yahvé, como ocurrirá también en el Nuevo Testamento con la coinonía, en la Jerusalén del Espíritu. En esta comunidad hablan y participan hombres, mujeres, esclavos, niños y extranjeros. Todos. No es la voz de unos cuantos, es la voz de todos. La democracia griega no era así. Era decisión por votos de los cabezas de familia y los demás, cállense y cuando tomamos las decisiones, háganlo. El pueblo de Israel estaba haciendo un camino diferente que es mucho más profundo. Y al haber hecho este comparativo, no he querido decir de ninguna manera que hoy nosotros no tengamos que respetar los procesos democráticos. Lo que he querido decir es que lo que la Biblia enseña desde Israel, desde la asamblea de Siquem hasta la asamblea del pueblo de los primeros cristianos en el concilio de Jerusalén, cuando digan el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, implica una gran inclusividad. Implica una escucha tranquila y de la voz de todos. No es una única voz cantante que piensa y habla por los demás. Todos hablan, todos son escuchados. Por eso, ya desde el primer versículo, volvamos al texto de Josué. Entonces, la iglesia, el pueblo de Dios y la iglesia cristiana no es una democracia, es más que una democracia. Pueblo de Dios es comunión. Pueblo de Dios es comunión. Para pensar en Dios, sentir en Dios y actuar en Dios. El versículo 1, Josué reunió a todas las tribus de Israel, término todos, todas, es importante. Ya nos dio entonces una pista. Pero enseguida, en ese mismo versículo se ha dicho, y llamó a los ancianos de Israel, atención, ancianos, jefes, jueces y capataces. 4 categorías. Primero, todas las tribus, ya estaba todo el mundo. Pero luego menciona personas que tienen un rol en la dirección del pueblo. Personas que garantizan un acto público. Personas que representan la autoridad en el pueblo. Y este elenco de 4 categorías, ancianos, jefes, jueces y capataces, es importante porque no es la única vez que estos textos que llamamos deuteronomistas, bueno, eso no es de ahora, no lo voy a explicar ahora, no es la única vez que este tipo de literatura procede de esta manera. Yo los invito a mirar, cuando tengan un rato, por la noche, léanse despacio Deuteronomio, capítulo 29, versículos 9 al 14. O también en el mismo libro del Deuteronomio. Primero Deuteronomio 29, versículos 9 al 14. Y también en el Deuteronomio, el capítulo 31, versículos 9 al 13. O en este libro de Josué, en el capítulo 8, versículos 33 al 35. Son textos donde el narrador hace el elenco de los participantes en cada asamblea y habla primero todo el pueblo, allá están todos, pero luego precisa algunas categorías particulares. Es la manera bíblica de decir que nadie quede excluido, que nadie se sienta excluido. Quiere decir, atención con esto, que todos, por ser miembros del pueblo de Dios, elegido, convocado por Dios, todos tienen la dignidad de participar. Es una dignidad.
todos tienen la dignidad de participar. Todos tienen la libertad. Por eso es un pueblo que ha sido liberado. Todos tienen la libertad para dar el consentimiento, para dar el sí. E implica también que no son 2 o 3 los que asumen el compromiso y arréglenselas después, sino que es todo el pueblo el que se compromete a empujar la carga. Es el problema de los comprometidos, ¿no? ¿Cuántos toman las decisiones y al final quién es el que va a hacer la cosa, eh? Y por eso aquí se menciona en primer lugar todas las tribus, pero luego también diversos ministerios en el pueblo, como son los jueces, como son los ancianos, como... Bueno. A propósito del texto de Deuteronomio, ahora les dije, léanse por la noche Deuteronomio, Deuteronomio 29, 9 al 14. En ese texto se dice, es un texto es un texto que a mí me encanta, porque ahí dice que en esa asamblea estaban presentes no solamente los que físicamente habían sido reunidos, sino las futuras generaciones. Se comprometen por las futuras generaciones, como si ya las futuras generaciones estuvieran ahí y todos los hijos de los hijos van a estar de acuerdo con esto. Inclusive se mencionan los extranjeros, porque esa es la vocación de Israel, convocar al mundo entero. El texto de Deuteronomio en ese sentido es muy curioso, porque nos da una pista también sobre el sentido de la asamblea. Las decisiones que hoy se toman afectan a los que vienen después. Y entonces como si ya estuvieran presentes ahí. Tenemos entonces una conexión temporal, no solo con la historia precedente, sino con las futuras generaciones que en su momento también harán lo suyo. En el otro texto de Deuteronomio 31, que ahora cité, Deuteronomio 31, 9 al 13, se dice que en la asamblea estaban presentes las mujeres y los niños. Deuteronomio 31, 9 al 13. Se habla de la presencia de las mujeres y de los niños. A uno esto le suena, a mí esto me suena realmente maravilloso. Estamos hablando de textos fundantes. Y uno dice, ¿qué pasó en la historia de Israel? Que después en la sinagoga a las mujeres les van a mandar para detrás de la baranda y los niños no pueden opinar. O de pronto un Pablo, claro que ese es un texto que habría... Aquí dimos un curso sobre Pablo y yo expliqué el por qué lo dijo, pero Pablo en 1 Corintios 14 va a decir, y las mujeres que se callen en las asambleas, ¿no? Y algún fundamentalista coge, fuera de contexto, coge el texto y dice, y la señora en la calle, en la iglesia se callan, ¿no? Me dan ganas de cogerlo de la oreja y darle un coscorrón, además. Lea el texto en su contexto, por favor. Deuteronomio 31 dice que las mujeres y los niños, pero dice los niños con qué criterio podían dar opinión. Las mujeres y los niños vienen a participar en asamblea y bonito, porque se dice vienen a aprender de la Torá. Porque aquí se tiene en vista la transmisión de la fe. Que todo nuestro patrimonio de fe sea transmitido. Si queremos que esto sea vivido, tenemos que educar. Tenemos que educar. Y por eso las mujeres venían también a aprender y los niños reciben de mamá y de papá esta enseñanza. Inclusive, sigan leyendo, y quien no haya estado, tiene que volver cada 7 años para volver a aprender. Bueno, estamos todavía en el versículo 1. Se convocan a todas las tribus de Israel y también aquellos que tienen un rol, se mencionan dentro de ese pueblo aquellos que tienen un rol de autoridad. Pero voy a dar otro detalle más, que a veces pasa desapercibido. ¿Dónde tiene lugar la asamblea? La que estamos leyendo. ¿Dónde? Siquem. ¿El nombre de Siquem les suena familiar a ustedes? ¿Lectores de la Biblia?
Queridos lectores de la Biblia, la palabra Siquem les conecta con alguna cosa en la Biblia. Abraham. Abraham. Lea la Biblia, por favor. Génesis capítulo 12. Cuando Dios llamó a Abraham, versículos 1 al 4 del capítulo 12 del Génesis, cuando le dijo, Abraham, Abraham, sal de tu tierra, de tu casa, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y luego viene entonces todo el que te maldiga lo maldeciré, el que te bendiga lo bendeciré, y por ti serán bendecidas todas los pueblos de la tierra, ¿no? La vocación de Abraham. Y Abraham escucha la llamada del Señor y sale en camino de la tierra que el Señor le muestra, la tierra de Canaán. Cuando pisa la tierra que Dios le ha dado, a la tierra que yo te mostraré, ¿cuál es el primer lugar al cual llega Abraham? Siquem. Siquem. Siquem es el lugar donde comienza Abraham. Bueno, yo simplemente les estaba recordando, porque ustedes son grandes lectores de la Biblia, entonces, solo para decirle que esto, hombre, cualquiera sabe, cualquiera lo sabe, ¿verdad? Esto cualquiera lo sabe. Y cuando Abraham llegó a la tierra, vamos a leer el texto, miren lo que pasa. Vamos a mirar el texto. Génesis capítulo 12, versículos 6 y 7. Los versículos 1 al 4, la llamada, y enseguida 5 se pone en camino. Y miren lo que dice. Abraham, Génesis 12, 6, Abraham atravesó la tierra de Canaán hasta el lugar sagrado de Siquem. Atravesó la tierra de Canaán hasta el lugar sagrado de Siquem, hasta la encina de Moré. Los cananeos habitaban entonces en el país. Entonces, Siquem es la puerta de entrada. Bueno, la puerta de entrada fue Dan, pero él sigue derecho y va a ser su primera parada en Siquem. Y en Siquem hay una memoria, hay un acto memorable para Abraham. Versículo 7. El Señor se manifestó después del día de la llamada. Ahora el Señor se le vuelve otra vez a aparecer a Abraham. ¿En dónde? En Siquem. Y le dice, a tu descendencia daré esta tierra. El Señor pronuncia allí una promesa. En Siquem el Señor pronunció una promesa. Esa promesa no estaba en la vocación. Le había dicho, por ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, pero no le ha dicho más. ¿Dónde pronunció el Señor la promesa del don de la tierra a Abraham? En Siquem. ¿Sí ven por qué le he dado tanta fuerza a este texto? Claro. Por eso, Francisco, cuando tú me mencionaste esta mañana lo de Abraham, hiciste la conexión y dije, que está el Espíritu Santo soplando. Allí el Señor pronunció la promesa. Siquem es la memoria de una promesa. A tu descendencia le daré esta tierra. Y Abraham enseguida hizo algo que era muy propio de él. Cada vez que el Señor se manifestaba, Abraham hacía un altar. Elevaba una estela, una piedra y la ungía para recordar que allí el Señor se manifestó. Entre paréntesis o nota de pie de página, en estos 33 años de sacerdote, donde he pasado por diversos lugares, no tantos, pero sí he trabajado en diversos lugares, para mí es muy importante, yo esto lo aprendí de aquí, donde quiera que yo paso sirviendo por un tiempo largo, yo dejo una piedra, una estela. Solamente lo sé yo. Solamente lo sé yo. En Roma, yo he vivido 7 años. Un tiempo como estudiante y otro tiempo en misión. Y yo tengo en Roma mi piedra. Y yo fui ahora que el mes pasado, que pasé un mes en Roma, yo fui a mirar mi piedra. Y claro, enseguida
me viene cada uno tiene su ritual. Todo el mundo tiene sus rituales. Abraham se inventó el suyo, pero bueno, ustedes verán. No estoy diciendo que haya que hacer eso. Simplemente le estoy contando una anécdota particular. ¿Que usted le tira una piedra a alguien? Ah, perdón. Uy, pero debes tener una pila de piedras en tu... Siempre me llevo una piedrita de cualquier lugar que sea y traigo mi cargamento de piedras. Entonces, la escogencia del lugar, ¿por qué Josué los reunió en Siquem y no en Betel? Por eso. Es decir, el lector hace la conexión. El lector, el texto no lo dice, pero el lector hace inmediatamente la relación. Esto está hecho para gente inteligente, que inmediatamente sabe que viene leyendo la Biblia y va conectando una cosa con la otra. O sea, está hecho para ustedes. Ser convocados en Siquem es una manera de decir la promesa que recibió Abraham, la promesa que recibieron nuestros antepasados se ha cumplido. Aquí estamos. Aquí vinimos a aterrizar de Egipto. La promesa se ha cumplido. Por lo tanto, reunirse en Siquem es un acto de reconocimiento. Es un lugar altamente simbólico. Quiere decir que la palabra del Señor es verdadera, que las promesas se cumplen. Las promesas se cumplen. Y aquí estamos, mírenlo, mírenlo. Mirémonos las caras todos, le dice a Josué, pareciera decir José a la gente, miren, esto fue lo que el Señor les dijo a Abraham, mírenlo, se ha cumplido, se ha cumplido. Por lo tanto, las promesas del Señor son seguras. Podemos creerle al Señor. No nos equivocamos cuando le creímos al Señor. Demoró, pero aquí está. Miren todo lo que pasó, todo el agua que pasó debajo del río para que estuviéramos aquí, pero aquí estamos. Dios cumple sus promesas. Ahora sí, la memoria histórica. La memoria histórica. El prólogo histórico, versículos 2 al 13. Comienza Josué ahora a hablarle al pueblo. Y es interesante porque el versículo 2, sigamos leyendo. Todo el mundo con la Biblia en la mano va leyendo conmigo, por favor. Versículo 2 del capítulo 24 de Josué. Josué dijo a todo el pueblo. De nuevo se subraya la palabra todo, pero ahora quiero subrayar también la palabra pueblo. Dijo a todo, no le dijo a todo mundo, no. Ni le dijo a todos los convocados, no, ya que utiliza un término técnico. Esta asamblea es el pueblo. Y el término pueblo, hay toda una terminología para decir pueblo en la Biblia. Sea en el vocabulario hebreo y arameo, sea en el vocabulario griego. No hay una única palabra. La palabra que se utiliza aquí, dijo al pueblo, la palabra pueblo es ham. Ham, ham, ham. El término ham connota una relación familiar, un vínculo de parentela. Por lo tanto, no es un pueblo, de nuevo sociológicamente, vuelvo a lo mismo. Esta es la familia que ha creado Dios, que ha engendrado Dios. Y nació de la escucha de la palabra, de la escucha de un llamado. El término am ya aquí nos indica algo más. No es simplemente un pueblo, un montón de gente reunida. No. Es una entidad caracterizada, como ocurría en otros ámbitos, por vínculos de sangre. En este caso no es de vínculos de sangre, es una, perdónenme la expresión, una consanguineidad espiritual. Hay algo muy de fondo que los une y que les da identidad. Y miren cómo sigue el discurso en el versículo 2.
Josué dijo a todo el pueblo, miren la primera frase, así dice el Señor, Dios de Israel. ¿No les suena rara esa frase, por favor? A ver, atención, estudiantes de Biblia. ¿No les suena rara esa fórmula? Así dice el Señor Dios de Israel. Si se trata de un prólogo histórico, de un historial de acontecimientos, un lector esperaría que Josué hubiera hablado en otros términos, que Josué hubiera dicho, a ver, miren que pasó esto y pasó esto y pasó esto y pasó esto. Pero no. Quien lo dice no es Josué. ¿Quién es el que lo dice? Es una historia vista por Dios. Es una historia, así dice. ¿Quién es el que cuenta la historia? No el pueblo que la vivió, sino Dios el que la dirigió. Y la fórmula, así dice el Señor, Dios de Israel, es una típica fórmula profética. Es una típica fórmula, así hablan los profetas. Esto manda a decir el Señor. Esa es una típica fórmula de profeta, así dice el Señor. Por lo tanto, Josué habla en este momento como si tuviera, digo como si tuviera, porque puede sonar anacrónico, los profetas por la línea histórica todavía falta, pero bueno. Habla como si estuviera revestido del estatuto profético. Un profeta que revoca la historia. Pero repito, no es Josué quien la evoca y la cuenta, sino el Señor en persona. Es Dios en persona el que habla por la boca de Josué. Y es una evocación histórica potentísima. Miren, esto es muy fuerte. Es como si lo que ha vivido el pueblo, le fuera entregado ahora a la nación como una narración que el Señor mismo hace de esta historia. Es decir, como si el Señor dijera, yo quiero que cuenten la historia, pero no como ustedes la quieren contar, sino como yo la conté. Como yo la he visto. No es lo mismo contar mi vida desde mí, cuando yo escribo mi autografía, me pasó esto y me pasó esto y me pasó esto, que cuando otro lo cuenta por mí. No es lo mismo. Y Dios les entrega a ellos la historia. No solo Él la hizo, sino que también les entrega la narración. La manera como debe ser narrada esta historia. ¿Y esto por qué? Porque este es el típico método profético. Creo que algún día deberíamos hacer aquí un curso sobre profetas y sobre todo sobre Jeremías. Qué fascinante. Aprender a ser profetas hoy en las comunidades merece un buen curso bíblico. El método profético no se limita a hacer fenomenología, a hacer inventario, de hacer el listado de pasa esto y pasa lo otro, como usted mira el periódico y hace la lista de las cosas que pasan. No. Mira desde Dios. ¿Y cómo se mira desde Dios? Pasado, presente y futuro. Miren cómo lo que Dios hizo en el pasado, para que entiendan lo que está pasando hoy y puedan con él vislumbrar lo que viene en el futuro. La profecía bíblica no es adivinación, es proyección, que es diferente. Es la proyección, la continuación de lo que empezó ahora, de que empezó en el pasado y estamos viviendo ahora. Miren lo que está pasando ahora, ¿no lo ven? A decir Isaías, que no lo ven, ¿no? Vendrán cosas mayores, prolongación de lo que está ocurriendo hoy. Por lo tanto, vamos a resumir esto que hemos dicho aquí con esta frase. Una memoria histórica construida con los verbos de Dios. Es Dios el que cuenta la historia, pero si ustedes miran estos versículos 2 al 13 van a ver que Dios, el protagonista todo el tiempo es Dios.
Y Dios hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo lo otro. Todo el tiempo es Dios. Yo les hago una pregunta, mejor dicho, los invito a hacer un ejercicio. Si nosotros contáramos la historia de nuestra comunidad, la comunidad de fe y de amor en la cual caminamos todos los días, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo contaríamos la historia? ¿Lo haríamos como lo hace el Señor? ¿Como lo hace el Señor mismo? Interesante, en boca de Dios está el relato. Y y esta historia tiene significado porque no es un listado. Tiene significado porque es un proyecto, que es diferente. En una historia hay un proyecto. ¿Y cuándo hay proyecto? Cuando las cosas encajan. Cuando tú no ves los fragmentos de la historia, sino tú ves el hilo que condujo esa historia. Tú puedes releer una historia de vida por pedacitos. Y me tocó vivir acá, y me pasó lo esto, y se murió mi abuelo, y entonces me tocó trabajar tal cosa, o tuve un problema. Y tú puedes contar la historia de tu vida pero cuando de repente tú notas que en todo había un hilo, ay, esto me pasó para esto, y me doy cuenta que esto me sirvió para lo otro, tú estás leyendo la historia como Dios. Porque no ves anécdotas, sino proyecto. Y esto solo lo puede hacer quien ha caminado en la vida. Esto no se puede hacer temprano en la vida. Solo se puede hacer cuando ya tú tienes un caminar y puedes parar y entonces releer. Esto es lo que hace Israel 40 años después. Cuando está en condiciones ya no de ver, estuvimos esclavos en Egipto. No, no. Estuvimos esclavos, pero fuimos libres y nos pasó esto en el camino. Y entonces tú puedes ver no hechos, sino hilo. No acontecimientos aislados, sino un proyecto. Y entonces tú dices, aquí hay una mano. Aquí hay una mano. Es un proyecto de vida, el proyecto de vida del pueblo, pero atención, ¿quién es el sujeto de las acciones? Dios. Ok. ¿Qué hace entonces esta memoria histórica? Una conexión desde Abraham hasta el momento que están viviendo. Podemos ver en el texto las diversas etapas más sobresalientes desde Abraham hasta la conquista de la tierra. ¿Y qué es lo que se repite en esta memoria histórica? La renuncia a los ídolos y la unión al Señor. ¿Cómo se fueron dejando en el camino otras seguridades? Y cómo poco a poco la imagen de Dios, la presencia de Dios fue entendida, captada y acogida. Y se convirtió en la experiencia central. Lo que importa en la historia es quién hace la historia. Lo que importa en la historia es quién la hace. Y en esta narrativa, quien la hace es el Señor. Vamos a ir leyendo el texto. Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel. Versículo 2. Vuestros antepasados, Teraj, aquí nos recuerdan al papá de Abraham, Teraj, el padre de Abraham, es una historia de familia. Teraj, el padre de Abraham y de Nahor, porque eran dos hermanos, habitaron desde siempre al otro lado del río. Bonita esa frase, me encanta. Al otro lado del río. Y sirvieron a otros dioses. Ya les dije, aquí el tema es Dios. Y sirvieron, y está el verbo ya, el verbo servir. Y sirvieron a otros dioses, porque era lo que conocían. Sencillamente. Y eso no se juzga, eso no estuvo mal. Sencillamente era lo que conocían. Nada más. Aquí es interesante, Abraham venía del pueblo pagano. Sí. Sí. Versículo 3. Tomé, ojo con los verbos. Ojo. Primero se lo habla, ahora Dios
Dios es el sujeto. Tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y yo lo hice caminar por toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di a Isaac. Miren los verbos. Yo lo tomé. Si tú le preguntas a Abraham, de pronto Abraham podría decir, no, fui yo el que me fui y allá me encontré con el Señor. Pero el punto de vista de Dios es otro. Yo lo tomé. Era yo el que lo traía, aun cuando él no lo sabía. Yo lo hice caminar. Abraham podría decir, si tú le colocas, le haces la entrevista a Abraham, no, yo fui el que caminó, yo fui el que me eché al hombro la maleta y le dije, Sara, vamos. Y a todo el mundo, incluidos los burros y las cabras. Pero no, fui yo el que lo hice caminar. Fui yo el que multiplicó su descendencia. Importante esto. Fui yo el que le dio hijos. Esos hijos son míos. Fui yo el que abrí el vientre. Esto no fue una relación sexual que tuvieron o una cosa. No, no, no. Fui yo. Era yo el que estaba dándole los hijos. Dice, una relación sexual no es entre dos, no es entre tres. Vean los puntos que estoy diciendo. Pero, es decir, no lo hacemos los dos solos, sino que lo hacemos con Dios. Para decir, lo sagrado que es esa relación. Ay, Francisco, cómo me encantaría que te escuchara todo el mundo en este momento, todo el planeta. Miren, Bueno, perdón, miren padre, lo que hemos visto en los versículos 2 y 3. Abraham, el Abraham que escucha la llamada, vive una historia atravesada, ya hemos visto, Dios lo ha traído, pero fíjense en qué terminó todo, el versículo 3. Una historia atravesada por la esterilidad. Una esterilidad que se transforma en fecundidad, lo cual le da un tremendo significado a la vida de Abraham. Vienes del otro lado del río, o sea, tú eres un extranjero. Tú vienes de otro mundo, de otra cultura, de otra cosmovisión. Eres un extranjero en una tierra que no es tuya, pero que ahora habitas y que se hace tuya. Tú vienes como un estéril que no puede tener hijos, y yo te hago padre de una multitud. Yo te hago padre de una multitud. Mis queridos amigos, este es el fundamento. Este es el fundamento de Israel. Reconocer que en el origen hay una promesa. En el origen hay una palabra de la promesa que dispara un futuro. No se trata de mirar al pasado con mirada nostálgica, sino a todo el futuro que se abre a partir de ella. Eras un extranjero, pero aquí te has hecho un nacional, porque yo te he hecho de aquí, de esta tierra, tú eres de acá. Así vengas del otro lado del río. Tú viniste sin hijos porque no podías. Yo te he dado una bendición y una descendencia. Esta es la experiencia fundante. Versículo 4. Sigue diciendo lo de la descendencia. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Miren ustedes cómo se sigue abriendo camino la bendición por medio de la apertura de vientres. A Esaú le otorgué la posesión de la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Y aquí sigue la historia que llega a Egipto. Entonces, tenemos la llegada de los hijos. ¿Cómo van a parar ahora a Egipto, donde está ahora el corazón de los acontecimientos? Versículo 5. Yo envié a Moisés y Aarón y golpeé a Egipto con lo que realicé en medio de él. Atención con esto. Yo golpeé a Egipto. Yo derroté al faraón. Fui yo.
Esto no fue que ustedes se escaparon o que no, lo que ustedes, no fui yo. Todo esto es obra mía. Pero noten ahora un detalle bonito. Versículo 5, noten el detalle. Después os saqué a vosotros. No sé si ustedes notan el cambio. Hay un giro gramatical. Después os saqué a vosotros. De improviso, Dios, que es el que está hablando, habla en segunda persona plural. Dios venía hablando en tercera persona, pero ahora en segunda persona plural. Ustedes, yo les hice a ustedes. Cambia el lenguaje, porque en el corazón del acontecimiento aquí ya se sella la alianza y cambia el lenguaje. Pasamos de tercera persona a segunda persona que involucra. Yo los saqué a ustedes. Y esto, a ver, esto tiene valor. La asamblea de Siquén es una asamblea litúrgica. Y es así como habla un predicador. Un predicador hoy en una misa le habla a la gente, ustedes o vosotros, si estuvieran, le habla a la gente en directo. No habla en tercera persona, habla en segunda persona. Y en segunda persona plural. No le habla a uno ni a dos, sino a todos. Segunda persona. Dios le está hablando a la comunidad, pero también al lector, a los que están leyendo este texto. Y esto es importante. No solo se le está hablando a la gente que estaba allí en Siquén con Josué, sino a los que ahora están leyendo este texto. Yo los saqué a ustedes de Egipto. ¿A Josué y al grupo? No, a mí. A mí que estoy escuchando esta palabra. A mí. Él es mi liberador. Ahora. Esta experiencia fundante es la experiencia de todos nosotros ahora. Israel se encuentra aquí como un todo. Pasado, presente y futuro. Esto es el efecto de la palabra. Nosotros no leemos la palabra de Dios como una palabra del pasado. Como quien lee un manual en la clase de historia en la escuela, un manual de historia patria. Y pasó esto y esto y esto, y Simón Bolívar y Manuelita Sáenz y el Pichincha y yo no sé qué. No, es que nosotros ahora lo estamos viviendo. Esa es nuestra historia ahora. Por eso el cambio, el clic en el lenguaje importa. Porque se está hablando en directo con una hora. Y esto es lo que se llama el memorial. En la Biblia, el memorial no es el recuerdo de las cosas pasadas. Es la evocación del pasado que se hace efectivo en el presente. Eso es. Ese es el memorial. Como la Eucaristía para nosotros es el memorial por excelencia. Cuando en la Eucaristía decimos, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, yo no estoy recordando lo que pasó en la última cena en el pasado. Y estoy aquí partiendo galletitas para que la gente se acuerde de cómo era. No, Cristo está ahí. Estamos en la noche de la última cena, eso es un memorial. Miremoslo aquí, cuando Josué, dándole voz a Dios, hace el memorial, yo he hecho esto con ustedes, no está haciendo el recuerdo del pasado, está hablando de que esto está siendo vigente presente y que todos los que están escuchando este texto ahora están experimentando esto. Esto es la asamblea del pueblo de Dios. Este es el pueblo de Dios en asamblea. Esta es la sinodalidad. Esta es la asamblea del pueblo de Dios. Un pueblo que está experimentando la obra de Dios, las maravillas de Dios. ¿Y cuáles son estas maravillas? Versículos 6 al 13, lo leo de un tirón. Saqué a vuestros padres de Egipto y llegaron al mar mientras que los egipcios les perseguían con carros y caballeros hasta el mar Rojo. Clamaron al Señor que puso tinieblas entre vosotros y los egipcios. Trajo sobre ellos el mar y los cubrió. Vuestros ojos han visto todo lo que hice en Egipto. Habitasteis en el desierto durante mucho tiempo y os traje a la tierra del amorreo que habita a este lado del Jordán. Lucharon contra vosotros y los puse en vuestras manos. Ocupasteis su tierra y los quité de vuestra presencia. Se presentó Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, y luchó contra Israel.
Mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para maldeciros, pero no consentí que Balaam le obedeciera. Él los bendijo, y yo os libré de su mano. Pasaron el Jordán y llegaron a Jericó. Lucharon contra vosotros, los hombres de Jericó, el amorreo, el pereceo, el cananeo, el hitita, el girgaseo, el jebeo y el jebuseo, pero los puse en vuestras manos. Envié avispas que os quitaron de delante a los 2 reyes amorreos, sin que tuvierais que utilizar ni vuestra espada ni vuestro arco. Yo os di una tierra que no labrasteis, ciudades que no edificasteis, para que habitarais en ellas. Os alimentáis de viñas y olivos que no plantasteis. Mis queridos amigos, no tenemos aquí un recuerdo del pasado solamente. La asamblea de Siquem está reviviendo todo tal cual en ese instante. Y en el texto que acabamos de escuchar, el centro de todo es la liberación. La liberación no es una cosa del pasado. La liberación es una acción siempre presente de Dios. Y la asamblea es aquella que es capaz de decir, nosotros estábamos ahí cuando liberaron a nuestros padres y nuestros padres están con nosotros ahora cuando el Señor nos está liberando de nuevo. Esto, lo repito, en la Biblia se llama memorial. No hay pueblo de Dios sin memorial. No hay caminar junto del pueblo de Dios si primero no se construye la memoria. Así se construye la comunidad. Haciendo juntos el memorial. Es decir, escuchando la palabra de Dios, que se actualiza cada vez que se escucha en asamblea. En el año 2008 tuvo lugar en Roma, allí estaba el padre Lauren Fernández, el sínodo de la palabra de Dios. Yo fui para llevarle la maleta. Y en el año 2010 se publicó en la exhortación apostólica de ese sínodo, a propósito de sínodo sobre la palabra de Dios, la publicó el Papa Benedicto. En la parte central de ese documento, que se llama Verbum Domini, sobre la palabra de Dios en la vida y la misión de la iglesia, se dice precisamente esto. Cada asamblea litúrgica es una continuación de la asamblea del pueblo de Dios. Y yo quisiera aquí decírselo con mucho cariño. Yo estoy muy feliz con esto de la sinodalidad, pero a mí me inquieta cuando veo ciertas cosas. Cuando la sinodalidad consiste en hacer encuestas y en hacer cómo hacemos y hacer una serie de cosas, pero no parte de la liturgia, cuando no partimos de una asamblea que sea celebrativa, oyente de Dios, lo primero que hay que hacer es oír la palabra de Dios. Lo hicimos en la pasada asamblea del pueblo de Dios que tuvo lugar en América Latina en la última semana de noviembre del año pasado, convocada por el CELAM. Y que desde México, pues había un grupo, pero estábamos conectados más de 1000 personas en toda América Latina. Y la primera intervención fue eso, la escucha de la palabra. Y todos los días se comenzaba escuchando la palabra. Porque, perdónenme que se los diga, no puede haber encuentro de comunidad ni reunión que no empiece con la lección divina, que no empiece con la lectura común, también la lectura popular si quieren, la que quieren, pero comencemos siempre con la escucha y ojalá con la Eucaristía. Todo lo demás será prolongación de la Eucaristía. Porque si no se escucha al Señor en primer lugar, no estamos hablando de sinodalidad. Eso es otra cosa. Porque el que dirige es el Señor. Él es el que lleva la historia. Todo empieza de aquí y por eso es hermoso que en la asamblea de Siquem se nos dé esta lección. A la gente le podría parecer en ese momento allí en Siquem, todo este tiempo me parece estar viendo Siquem. Cada vez que ya he hecho 20 viajes a Israel de cursos de estudio, de grupos de estudio, y para mí la ida a Garizim
y ver al menos desde lejos Siquem, porque no siempre se puede bajar porque hay un problema con los palestinos. A mí me emociona, y me parece estarlo viendo en este momento. La gente está allí reunida. Y cuando el Señor a través de Josué les recuerda la historia, la gente puede decir, esto pareciera un milagro, que estemos aquí. Se cumplió la promesa de Abraham del don de la tierra. Y la gente se emociona. La gente se siente invitada a reconocer que Dios ha realizado eso. Y la gente volverá allí para recordar eso. Nosotros atravesamos el mar, aun cuando no hayan hecho históricamente eso, nosotros también pasamos el mar. En cada vigilia pascual nosotros pasamos el mar. Y en cada Eucaristía nos volvemos a sentar en la última cena como si fuera la primera vez. Ese es el memorial. Ese es el memorial. Y a esto se le da forma en el relato. Y el relato constituye el memorial. No para echar cuentos del pasado. Es para revivir en el presente eso mismo. Pero todavía hay más. Y este es el detalle más importante de todo este memorial. Lo resumo en una palabra: la gratuidad. La dimensión de gratuidad en cada verbo del Señor. Es decir, todo lo que ocurrió viene del Señor. Hacer el memorial es ver a Dios obrando. Ese es el memorial. Es ver a Dios en acción. Clarificar, ver con nitidez cómo Dios está aquí haciendo una obra. Miren nomás en los últimos 2 versículos del memorial, versículos 12 y 13, cómo lo dice. Envié avispas que os quitaron de delante a los 2 reyes amorreos. Yo leo eso y me parece estar haciendo así, quitándome las avispas. No. Dice, les quitaron a los amorreos sin que tuvierais que utilizar ni vuestra espada ni vuestro arco. ¿No? Ustedes se sentaron fresco y que las avispas se encargaron de hacer la tarea. Y yo os di una tierra que no labrasteis. Eso es fuerte. Ustedes no le metieron asadón, ni le echaron agüita a las matas. Fui yo. Fui yo, es lo que dice ahí. Dice, el pueblo puede decir, no señor, nosotros también hicimos cositas. Pero aquí lo que se está recordando es que lo primero es Dios. Ciudades que no edificaste. Sí, cómo no, los ladrillos se pusieron solitos. Pero el Señor lo dice, ustedes no lo edificaron para que os alimentáis de viñas y de olivos que no plantasteis. Perdóneme, una viña no es un viñedo no es silvestre, es cultivo. Pero yo se los di. Dicho de otra manera, hay que reconocer el don de Dios. Se trata de una asamblea, lo primero que hace es reconocer el don de Dios que le precede. Sin este don de Dios no hay ningún tipo de alianza, no lo hay. No hay ninguna responsabilidad auténtica de personas libres. Por eso hay una gratuidad que precede y que es reactivada como conciencia a través del memorial, para que todos podamos sentirnos desde el comienzo como pertenecientes a Dios, porque le pertenecemos a Él. Por lo tanto, si yo pongo la gratuidad en el origen, en la raíz, esto no empezó porque sí, por generación espontánea, ni tampoco por obra mía, sino que fue el Señor y yo veo la obra de Dios. La cualidad de mi relación con Dios será alta. Toda mi relación con Dios está permeada por el gracias. Está permeada por el reconocimiento de un amor primero, de una gratuidad continua que no falta en ningún día de mi vida. Pregunto, ¿esto quiere decir una comunidad que camina al paso de la gratuidad de su Dios? Y yo respondo decididamente sí.
El peregrinar del pueblo de Dios consiste en saber caminar al paso de Dios. Al paso de Dios. Esto también tiene su riesgo. Porque podemos no saber escuchar a Dios. Lo que hoy nos está gritando Dios en el mundo. Dios nos está hablando. Sinodalidad de saber escuchar para caminar al ritmo de Dios, que va delante y nos está abriendo el camino, es Él. Y por eso, dentro de este relato articulado que hemos visto, vimos un proyecto, no una lista de hechos, un camino de Dios, y donde lo más importante fue la gratuidad. Yo hice, esto yo se los di por puro amor, porque los amo. Ahora, Josué, ahora sí, paso número 2, viene la ley. Viene la norma. Es algo que yo le digo a los padres de familia. Yo no sé si por casualidad me está escuchando algún padre de familia. Antes de darle normas a su hogar, primero haga la memoria del amor. Primero haga la memoria del amor. Porque no es hacer reglamentos. Se trata sencillamente de corresponder a un amor. Por eso vamos a proceder así. Y entonces Josué toma la palabra para sacar la consecuencia de la memoria. ¿Cuál es la consecuencia? Dios ha hecho todo eso por mí, versículo 2 al 13. Miren cuántos verbos de Dios por mí. Dios me pide de mi parte, porque es de lado y lado el compromiso. Dios ya me hizo una lista de verbos de todo lo que Él ya hizo por mí. Él me pide uno solo. Dios me pide uno solo. ¿Cómo correspondo yo a la gracia de Dios? ¿Cómo respondo yo al amor primero de Dios presente en mi historia? Un solo verbo: servir. El verbo servir. Hablemos un instante de este verbo. Es un verbo tremendamente evocativo en el Antiguo Testamento. En hebreo se dice abad. Abad, que sustantivado es ebed, el siervo. Abad, servir, ebed, siervo. El término puede indicar esclavitud, ser esclavo. Un siervo es un esclavo, pero no necesariamente. No necesariamente. También el término aplica, y esto es lo que importa, a una relación donde se genera pertenencia. Yo puedo pertenecer a otro obligado, que es el caso del esclavo, porque lo compraron y no le queda más remedio. O yo me puedo entregar a ti por puro amor y pertenecerte a ti y tú a mí y entregarnos el uno al otro. Y es en este segundo sentido que se está hablando aquí. Dios no quiere siervos esclavos. Por eso toda la historia del Éxodo. Por eso mismo. Dios quiere un servicio, no una servidumbre. Servidumbre es el servicio del esclavo. Servicio es aquel que generosamente se entrega por amor a los demás. Hace años se publicó un libro que ha sido y sigue siendo un clásico. Yo no sé si en la librería del Verbo Divino de Quito todavía lo tengan, pero ese es un libro que han sacado muchas ediciones y todavía se sigue vendiendo. Ese libro se publicó a mediados de los años 70. Es la obra de un francés que pasó a la historia con ese solo libro, y yo creo que no hay profesor de Biblia del Antiguo Testamento que no cite ese libro. El autor se llama George, es francés, Osu, George Osu, y el título del libro es De la servidumbre al servicio. De la servidumbre al servicio. Yo recuerdo una vez
en clase, en el bíblico en Roma, mi profesor Jean-Louis Esca habló del libro y dijo, este libro tienen que leerlo. Y a la salida de la clase dije, padre, y ese libro lo leí cuando tenía 16 años. Estaba yo en primer año de filosofía en el seminario y el inteligente de mi profesor de Biblia me lo hizo leer. Yo recuerdo que no entendí gran cosa. A un chico de 16 años que todavía no entiende mucho de la Biblia, ¡pum! Me lo tragué así, pero bueno. De la servidumbre al servicio. Creo que ese solo título ya dice todo. No es el servicio del esclavo, aquel que sirve a un faraón. Nosotros no servimos a ningún faraón, a ningún poderoso de la tierra. Solo servimos a Dios por amor. Y aquí hay una gran diferencia. Aquí detrás de la palabra servicio está la revelación del rostro de Dios. El servicio al faraón, la servidumbre, es un servicio obligado y un servicio a los intereses personales del faraón, de su poder político y de su grandeza económica. Esa es la servidumbre, trabajar para otro, para que el otro se mantenga en su posición. Y Dios venció al faraón para que no haya en la tierra más faraones. Para que nuestro servicio no sea para 2 o 3 que dominan el mundo, sino para los hermanos, todos, a los cuales Dios ha escogido como su pueblo. Esta es la alianza. Es un cambio, un giro cualitativo profundo de la servidumbre al servicio. De la servidumbre al servicio. Esto es servir. Escoger libremente. No lo olviden, por favor. Servir es escoger libremente pertenecer a otro. Porque es cuidar del otro. Es entregarse al otro. Servir no es hacer favores. Servir no es hacer favores. Servir es cuidar al otro como mío. Porque lo amo. Así lo haya descubierto esta mañana. Porque es mi hermano. Y porque en él yo veo a Dios. La presencia de Dios. Y ahí yo sirvo a Dios. Toda la historia de Israel es el salto cualitativo de la esclavitud a la libertad, que ahora lo podemos decir en los términos más genuinos, de la servidumbre a un faraón al servicio. Al servicio a todos, no a los intereses de uno que se va a enriquecer, ni que va a ponerse por encima de otros. Es el servicio a todos, comenzando por los más desvalidos. Esto es otra cosa. Los versículos 14 y 15 nos van a dar entonces la síntesis de esto. Vamos a ver, versículos 14 y 15. Esta es la ley. Ya no son 10 mandamientos. El mandamiento es 1. Y esto no anula lo anterior, porque antes de que me lo pregunte, esto no lo anula. Simplemente todo se resume en esto. No es lo que yo no tengo que hacer. Los mandamientos, no matarás, no harás esto, predominan, fuera de los 3 primeros, predomina el no. Aquí solo predomina un sí. Un único sí. Servirás al Señor. Lo que yo quiero es servir al Señor. Versículo 14. Así que ahora, reverenciad al Señor. Servidlo con pureza y verdad. Apartaos de los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. ¿Por qué? Porque eran relaciones de esclavitud. Eran relaciones de esclavitud. Con divinidades que te esclavizaban. Que te pedían pero no te daban. Dios se manifestó diferente. Dice, y servid al Señor. Si os parece mal, servid al Señor.
Esto es en libertad. Escoged hoy a quién vais a servir. ¿A los dioses a los que sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río? ¿O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis? Y entonces dice Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a repetir toda esa frase. Bueno, perdón, esa es la libertad. Cada uno escoja que Dios quiera servir. Yo como Josué serviré al Señor. Vamos a repetir todos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a repetirlo todos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Los que están conectados en Zoom, escríbanlo en el chat. Cada uno. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ya entendimos lo que es servir, ¿eh? Yo y mi casa serviremos al Señor. Fíjense ustedes que Josué puso una alternativa neta. Servir al Señor, y lo contrario de servir al Señor no es no servir al Señor, sino servir a otros dioses. ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo no existía el ateísmo. Todo el mundo creía en algún Dios. El gran problema del mundo antiguo no es si Dios existe. El gran problema es quién es tu Dios o cuál es el verdadero Dios. Ese es el gran problema del mundo antiguo. Y por eso Josué habla en estos términos. No es ustedes sirven al Señor o no quieren servirlo. No, es a quién quieren servir. ¿A Yahvé o a los dioses que conocieron toda la vida? ¿Se quieren dar el paso o no? ¿Quieren dar el paso o no? Y aquí, permítame que lo retome brevemente. Lo que está en juego es qué comprensión tengo yo de Dios. ¿Qué comprensión tengo yo de la divinidad? ¿Quiero yo servir a un Dios tipo faraón que no se ocupa de mí, sino por ahí, mandándome un regalito de Navidad, contentillo, sino que quiere que yo me ocupe de él y que yo trabaje gratuitamente para él? ¿Eso es esclavo? ¿O yo quiero un Dios, acepto un Dios que ya me mostró cuánto ha hecho por mí y que no va a dejar de hacerlo a pesar de todo? Y que lo único que me pide ahora es que yo haga eso mismo con los demás. Ese es servir al Señor. Porque servir al Señor no es ir al templo con la cabra o la oveja y sacrificarla. Servir al Señor no es hacer la oración de cada día puntualmente. Servir al Señor es hacer lo que el Señor hizo conmigo. Servir al Señor es hacer lo que Él hizo conmigo, o sea, identificarme con Él. Esa es la ley. La ley del Señor no es un montón de reglamentos y de mandatos. No, la ley del Señor es hacer los verbos de Dios. Es hacer con Dios. Y esto es el pueblo de Dios. La fraternidad del pueblo de Dios. Hacer con los demás lo que el Señor hizo conmigo. Y entonces, lo que está en juego no es el hecho de servir como tal, porque todo el mundo sirve, sino la modalidad del servicio. ¿Qué tipo de servicio quiero yo? Y entonces Josué le dice a todo el pueblo, ustedes están aquí en Siquén reunidos para tomar una decisión, pero ustedes a todos los niveles, las tribus y las autoridades, vimos la lista de las autoridades, a que Dios quieren servir. ¿Por qué? Repito, insisto, porque así como sea el Dios al que ustedes sirvan, así será la justicia entre ustedes. Así como sea la imagen de tu Dios, así serán las relaciones comunitarias. Si tú sirves a un Dios tipo faraón, prepárate qué tipo de comunidad vas a tener. Si tú sirves a un Dios que es liberador, esta comunidad no hará sino liberar todos los días. Si tú sirves a un Dios que en medio del desierto saca vida y se ocupa de los demás,
harás eso mismo con tus hermanos todos los días. Como sea el Dios al cual tú sirvas, así será tu justicia. Así también será tu autoridad. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿eh? En la historia de la humanidad, muchos regímenes totalitarios, gobiernos impositivos y dañinos se colocan una cruz en la corona. ¿Qué imagen de Dios tiene? Porque también la imagen de Dios se puede volver ídolo. Puedo decir, yo dejé los dioses del otro lado del río, sí, pero a Dios también lo puedes idolatrizar y proyectarle no lo que Él es, sino lo que tú quieres que Él sea. Como sea tu Dios, como sea la imagen de tu Dios, será tu manera de ejercer la autoridad. Será tu manera de administrar la justicia. Será tu manera de tomar las decisiones. Será tu manera de darle forma a las relaciones comunitarias. Así como sea tu Dios, como tú entiendas a tu Dios, así tratarás a los pobres, a los vulnerables. Todo será según el Dios al que ustedes sirvan. Y Josué lo dice con fuerza. Yo y mi casa serviremos a Yahvé. Yo y mi casa serviremos a Yahvé. Los versículos 16 y 17 tenemos la respuesta de parte del pueblo. Y curiosamente, ellos no dicen sí o no, sino que alargan la respuesta. Versículos 16 y 17, la respuesta del pueblo de Dios es una respuesta bonita. No es una respuesta de monosílabo, como hacemos en el credo. ¿Cree? Sí, creo. No, no. Aquí la respuesta se alarga. Se alarga. Miren lo que le dicen al Señor. El pueblo respondió diciendo, lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es quien nos ha subido a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre, y quien ha hecho ante nuestros ojos estos grandes signos. Es el que nos ha guardado en todos los caminos por donde hemos marchado y en todos los pueblos por los que hemos pasado. El Señor ha expulsado de nuestra presencia a todos los pueblos y al amorreo que habita esta tierra. También nosotros, ahí sí, todo eso para decir, también nosotros serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Miren ustedes que tenemos aquí una plegaria eucarística de acción de gracias. Es decir, el Señor lo hizo, te respondemos sirviéndote. Es decir, siendo como tú. Queremos conjugar estos verbos. Pueblo de Dios es la conjugación de los verbos de Dios. Es vivir la alianza, que significa vivir Diosmente. Y es bonito como en la reacción del pueblo, estos versículos 16 y 17, lo que Dios había dicho en la memoria histórica por boca de Josué, el pueblo lo repite. Miren que los versículos 16 y 17 son el resumen de lo que se hizo en la memoria histórica, pero ya en acción de gracias. Por lo tanto, el pueblo no solo escuchó una historia, el pueblo se apropió de esa historia y la repitió con sus propias palabras, como un acontecimiento vivo, actual. Y por eso pueden decir, esto que se ha contado es así y sigue siendo así. Y por eso también nosotros serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Bueno, mis queridos amigos, el pasaje podría terminar aquí. Aquí podríamos terminar ya todo. Pero no termina aquí. ¿Por qué Josué, el bendito Josué, no se acordaba que teníamos que ir a almorzar? Y entonces Josué le agregó enseguida una advertencia al pueblo. Para que no vayamos a almorzar con gusto, las voy a leer las advertencias. Unas advertencias fuertes, muy fuertes. 3 advertencias, como quien dice, ya me dijeron que quieren servir al Señor. Por favor, piénsenlo. Piensen en lo que se van a meter. Versículos 19 y 21, primera advertencia. José dijo al pueblo, no podréis servir al Señor porque Dios es santo y es un Dios celoso
no pasará por encima de vuestros delitos y vuestros pecados. ¿Sí? Con Dios no se juega, ¿eh? Si abandonáis al Señor y servís a dioses extranjeros, se volverá, os maltratará y os consumirá después de haberos favorecido. Son palabras duras, ¿sí? Con Dios no se juega. Pero el pueblo le responde, no, de ninguna manera serviremos al Señor. No, Josué está diciéndolo, oiga, no, piénselo, que sí, no, el pueblo, que sí, que sí. Versículo 22, de nuevo, José dijo al pueblo, vosotros sois testigos ante vosotros mismos de que habéis escogido servir al Señor, que conste. Y el pueblo trae, que sí, que somos testigos. ¿No? Uy, qué gente, ah. Versículos 23 y 24, por tercera vez. Si la cosa es así, ahora pues apartad a todos los dioses extranjeros que tenéis entre vosotros, o sea, dejen de poner su confianza en otras cosas, solo en Dios, e inclinad vuestros corazones hacia el Señor Dios de Israel. Y de nuevo el pueblo insiste, qué pueblo tan insistente. Y el pueblo dijo a Josué, que sí, serviremos al Señor nuestro Dios y obedeceremos su voz. Bueno, y con esto ya queda sellada la alianza. Queda, atención, miren la conclusión del relato, versículos 26 y 27. 26 y 27. Tercer paso del protocolo, se pone por escrito en una piedra. Es decir, esto permanece. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios, tomó una gran piedra y la erigió allí, al pie de la encina, ¿te acuerdas la encina de Moré? Que había en el santuario del Señor. Por cierto, el santuario que había hecho Abraham. Era un lugar sagrado, pero Abraham había hecho allí un santuario. ¿Se acuerdan que ustedes que son lectores de la Biblia se acordaban ya de que este lugar era de Abraham? Y Josué dijo a todo el pueblo. Aquí queda el testigo, ¿no? Ya ha puesto y queda la piedra como la memoria. La piedra como que escuchó todo y que cada vez que pase se le va a volver a recordar. Mirad, esta piedra será testigo ante nosotros, pues ella ha escuchado todas las palabras que el Señor os ha dicho. Será testigo ante nosotros para que no os engañéis ante vuestro Dios. Y concluye el relato, Josué despidió al pueblo y cada uno volvió a su heredad. Y nosotros volveremos al comedor para almorzar. Bueno, al comenzar la tarde, yo les dije que había otro punto en esta, ya la lectura está hecha, pero falta ahora la relación con la sinodalidad. De este análisis que hemos hecho, espero que haya sido del agrado de ustedes y que sobre todo, que la Biblia se estudia con cuidado, ¿no? Entonces, con toda la seriedad que lo merece, yo voy a ayudar, yo voy a plantear 3 consecuencias que yo veo aquí, cómo le aporta este momento a todos los lectores de la Biblia, los que queremos trabajar sinodalidad, y luego los voy a invitar unos minutos. Padre Lauren, ya no se escucha nada para acá, por favor, las últimas palabras de Padre Fidel. Que a las 3 vamos a continuar, eso fue. Ah, va. Gracias. Bueno, entonces vamos al almuerzo. Padre Lauren, ¿alguna indicación? No le escuchamos nada, Padre Lauren. Solo vemos cómo está feliz Padre Fidel, que baja a comer con alegría. A la tarde continuamos la aplicación del estudio bíblico al tema de la sinodalidad. En 2 horas nos vemos. Buen almuerzo. Listo. Que Dios nos bendiga a nosotros y a los alimentos que vamos a recibir por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, mi gente.
del Zoom, entonces ya saben, si desean pueden ingresar desde las 2:30 para seguir interactuando un poquito y a las 3 hacemos total silencio y el corazón disponible para lo que vamos a aprender en la tarde. Un abracito, buen provecho y nos vemos.